estén seguros que su voto sí se ha contado, porque sí sé que ha habido problemas en las últimas semanas. Ok. ¿Cómo se ve sus boletas? Ya lo ven, aquí es un ejemplo. Como les dije, con pluma negra o azul tienen que llenar por completo. Dependiendo de qué ciudad, de qué condado viven, va a ser cajita o círculo. No sé en Los Ángeles o San Diego si tienen la caja o el círculo, porque en Orange County sé que tienen un cuadro. Son círculos. ¿Círculos? Ok, Sí. entonces se va a tener que llenar por completo con pluma negra o azul. No les quiero enseñar cómo voté, pero las medidas, porque sé que no están en su DC, no sé si ven mi pantalla. La voté, le llené todo por completo. Sí. ¿Ok? Así tiene que ser, porque si no van a decir, no, no lo llenó completo, esto no lo podemos contar. Ok. Antes de empezar, les vamos a repasar las propuestas. Tenemos que informarles que toda esta información será presentada de manera imparcial. Nosotros no podemos contestar cómo vamos a votar, ni dar opiniones de cómo ustedes deben votar. El propósito es que ustedes tengan la información y de esa información haga su propia decisión. Es recomendado, como les dije, ya que tengan nota, libreta para que ustedes apunten. ¿Ok? Y ahora le paso la palabra a mi compañera Karen. Gracias, Melissa. Y sí, como dijo Melissa, les sugerimos que tengan ahí un papelito, nada más un simple papelito de 14 al 25, que son las 12 propuestas que vamos a repasar ahorita, empezando con la número 14. ¿Ya estamos listos? Sí. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos cubrido hasta ahorita o qué es lo que van a ver en su boleta? No, creo que todo está claro. Ok, entonces la primera propuesta es la número 14 y esta es sobre las células madres, perdón. Y ahorita les vamos a enseñar un video explicando qué son las células madres. Sorry. Bienvenidos a Ciencia Express. Un organismo adulto como esta señora está conformado por un montón de células distintas. Células musculares, nerviosas, de la retina, de la piel, sanguíneas. Estas células se diferencian entre sí en su función y en su estructura. Todas y cada una de ellas tienen exactamente la misma información genética y, sin embargo, expresan unos genes u otros. Pero además de estas células especializadas, existen otras que tienen la peculiaridad de no ser específicas. Su única función es dividirse, dando lugar en el proceso a distintos tipos celulares. Son las famosas células madre, y las hay de dos tipos. Tenemos las células madre embrionarias, que están presentes en los embriones y tienen capacidad para producir cualquier tipo celular de cualquier tejido de un organismo. Y están también las células madre adultas, que están repartidas por todo el organismo de un ser adulto. Estas solo dan lugar a células específicas del tejido donde se encuentran, y son las que se encargan de reponer las células que se van deteriorando a lo largo de la vida. Desde 2006 sabemos que se pueden reprogramar células diferenciadas adultas para reconvertirlas de nuevo en células madre. Los científicos han tomado células nerviosas, estomacales y del hígado y con ellas han creado células de la piel o del cartílago. Aún queda mucho por aprender, pero una cosa parece segura. Estamos a las puertas de una nueva forma de hacer medicina. Ok, gracias, Melissa. Entonces, las células madres, como mencionó el video, ¿verdad? Son células que se pueden convertir a células que hacen otro tipo de trabajo. Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos son las células madres se pueden convertir para estudiar las enfermedades como el Alzheimer's, el Parkinson's y la demencia. Entonces, las células madres tienen varias funciones. Entonces, la propuesta número 14 lo que va a hacer es, en el 2004 se votó para la venta de bonos para un programa de investigación de células madres. Y esta propuesta, la que está en la boleta este año, agregaría o aprobaría, perdón, $5.5 billones hacia esta investigación de células madres. Did you still need the other one? Yes. Okay.
Gracias. Entonces, esta propuesta, como les mencioné, aprobaría 5.5 billones de dólares para más investigaciones sobre las células madres. Esto habría requisitos con esta aprobación, entonces habría que tener más control, ¿verdad?, sobre cómo se está gastando el dinero. El dinero se usaría, hacia ensayos y programas, costos para empezar diferentes investigaciones. Entonces, ahora les vamos a enseñar las opiniones de las ciertas personas que dicen sí y las personas que dicen no. Next slide, Melissa. Gracias. Entonces, las personas que dicen sí. Las personas que dicen sí alegan que esta propuesta, ¿verdad?, tiene el potencial de ayudar a los que sufren de enfermedades crónicas. La población tendrá más información de cómo se está gastando el dinero. Y las personas que dicen no, las personas que están en contra de esta propuesta, alegan que clínicas de células madre serán poco reguladas y el dinero a lo mejor será mejor gastado en otro programa diferente. Entonces, el sí en esta propuesta sería sí, dar más dinero, aprobar, ¿verdad?, el 5.5 billones de dinero para la investigación de células madre, y el no sería no dar ese dinero. Entonces, ahorita les vamos a dar el tiempo para que anoten allí cómo opinan ustedes y no sé si tengan alguna pregunta sobre esta propuesta. ¿Alguna pregunta? No, todo está bien. No. Ok, ¿ya listos para la siguiente propuesta? Sí. Sí. Ok. Esta es larga, muy larga. La propuesta 15 es la batalla por los impuestos a la propiedad comercial. Desde el 1978, todos los impuestos de la propiedad se han basado en cuánto se pagó por la propiedad cuando no se compró, no lo que vale actualmente la propiedad. Eso quiere decir, si la compró por $100,000, está todavía pagando los impuestos de $100,000. Si esta propuesta pasa, se tendrá que pagar los impuestos conforme al valor de la propiedad comercial. Pero esta propuesta solo aplicará a propiedades comerciales valoradas a más de $3 millones. Entonces, casas pequeñas, propiedades residenciales, no serán afectadas por esta propuesta. Y todos estos impuestos irán a servicios locales, al igual que escuelas. Entonces, estos impuestos no irán al gobierno, no se pagará por otra cosa más que lo que está en su comunidad. Este cambio sería durante 3 años. Los que están a favor alegan que no es justo que corporaciones tengan que pagar lo mismo que residentes en impuestos cuando las corporaciones hacen mucho más dinero. Quiere decir que no es justo que una compañía como Google en el norte de California esté pagando los mismos impuestos que una persona que apenas tiene una casa solamente, ¿verdad? Y también generaría ingresos fiscales adicionales cuando la economía está sufriendo y nuestras escuelas y comunidades lo necesitan más, porque ahorita se habla mucho de que las escuelas les está faltando más dinero. Los que apoyan esta propuesta son demócratas en el Congreso, Joe Biden y muchos sindicatos. Los que están en contra alegan que las compañías ya no van a querer poner sus negocios en California y quiere decir que California a lo mejor perdería dinero de estos negocios. Y está apuesto por la Asociación de Propiedades Comerciales en California. Entonces, si ponen un sí, quiere decir que va a pasar la... Sorry, I got all confused. Si dicen aquí que sí, entonces lo que significaría para nosotros es que los negocios comerciales que hacen más de son evaluados a más de $3,000, pagarían los impuestos en lo que se evalúa el edificio actualmente, no lo que se evalúa cuando se compró. Entonces, el ejemplo que dio Melissa, ¿verdad?, fue que si un edificio se compró a los $100,000 y se estaba evaluando a los $100,000, entonces se está perdiendo mucho dinero
porque actualmente vale mucho más. Y entonces si se refleja lo que de verdad vale, van a pagar más. ¿Alguna pregunta ahí? Pero solamente afectaría las propiedades de más de 3 millones de dólares. Entonces, si tiene una casa en Los Ángeles, sé que vale mucho, lo más seguro es que no le afectaría, porque vale menos de 3 millones de dólares. Ok. Yo creo que sí quedó claro. Qué bueno que no va a afectar a las personas que apenas si pueden tener una casa, ¿verdad? Y que esto solamente afectaría a los millonarios. Sí, O sea, esto solo afecta a las propiedades comerciales, o sea, los ok. negocios, no la residencia. Muy bien. Y también suena bien, ¿verdad? Que dice que este dinero iría para las escuelas. Entonces es algo bueno de esta propuesta que se va a quedar a todos los impuestos. Ok, eso está muy bien. Ok, entonces seguimos a la próxima. La propuesta número 16 es un regreso a la acción afirmativa. ¿Ustedes saben qué es la acción afirmativa? No. No, ok, no se preocupen, ahorita les vamos a enseñar un video. No tiene audio, nada más van a tener que seguir las palabras que aparecen en la pantalla. Ajá. Gracias, Melissa. Entonces, la acción afirmativa es un tema, les voy a ser honestos, un poco complicado, porque eso se base en muchos debates, ¿verdad? O sea, sobre el historial de este país, ¿verdad? Porque esta acción afirmativa lo que quiere hacer es pero poner al mismo nivel a todas las personas de diferentes etnias, por ejemplo, ya sean blancas, negras, que somos nosotros, cafeses, o también de género, de si son masculinos o femeninos, quieren que estén al mismo nivel, porque sabemos, ¿verdad? Hay mucha prueba, mucha evidencia que historialmente no ha sido esa manera, ¿verdad? Sabemos que ha habido reglas en este país que ha avanzado más a ciertos grupos que otros. Entonces, la acción afirmativa aseguraría, podría ser posible que se considere la etnia y el género de personas cuando se otorgan contratos del Estado y también en admisiones a universidades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen hijos que van a ir al colegio ahorita, si esto se aprueba y es un colegio público, la acción afirmativa entonces daría un poco más de consideración hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque son de una etnia que es, ¿cómo se dice? Subrepresentada, que pues no muchos van, ¿verdad? De nuestras comunidades. Entonces, como les mencioné, si pasa esta acción afirmativa, se podría considerar la etnia y el género de personas cuando se otorgan contratos y admisiones a universidades. Y les menciono que California es solo uno de los 9 estados en este país que actualmente tienen prohibido el uso de acción afirmativa. Entonces, hasta ahorita no se ha estado usando la acción afirmativa y si pasa, se empezaría a usar. Entonces, el siguiente, Melissa, por favor. Las personas que están a favor, ¿verdad? Las personas que dicen sí, alegan que el sistema de educación que existe ahorita en California, ¿verdad? No ha tomado en cuenta la historia racista o sexista que ha dado la oportunidad a ciertas personas, a ciertos grupos, de seguir avanzando. Y esta propuesta, la meta es de remediar eso.
también se necesita tomar en consideración, ¿verdad?, las ventajas que ciertas personas han tenido para estar en la posición que actualmente están. Ahora, las personas que dicen no, las personas que están en contra, alegan que la acción afirmativa es una forma de racismo. Y uno debe de contratar o aceptar a personas basado solo en el trabajo de las personas y no por la raza o género de la persona. Entonces, aquí un sí diría sí, regresen la acción afirmativa. Un no diría no, no vamos a regresar a la acción afirmativa. ¿Alguna pregunta aquí? No, creo que está muy bien explicado. Gracias. Sé que sabemos que el tema es un poquito más complicado, pero esperemos que lo expliquemos bien, que lo hayamos explicado bien. Lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Ok, ya tomaron sus notas para seguir a la propuesta 17. ¿Sí? Sí, sí. Ok, la propuesta 17 permite votar a las personas en libertad condicional. Actualmente las personas en libertad condicional, que se llama parole, creo que hemos escuchado esa palabra más, no pueden votar hasta que hayan terminado el periodo de libertad condicional, su probation period. Todas las personas que están en la cárcel de California pierden el derecho de voto mientras están en la cárcel. Entonces, todos los que están encarcelados no pueden votar. Esta propuesta solo afectaría a las personas que han salido de la cárcel y tienen libertad condicional. Si la propuesta pasa, restauraría los derechos de voto a todos los que están en libertad condicional en el estado de California. Afectaría alrededor de 40,000 personas en este estado. Los que están a favor alegan que muchos de los que están en libertad condicional tienen trabajo, familias que están manteniendo y pagan impuestos, entonces ellos tienen el derecho de votar. Está apoyado por varios demócratas en el Congreso. Los que están en contra alegan que las personas que están en libertad condicional no han terminado su sentencia o recuperado la confianza suficiente de la gente para dejar que participen en la votación. Y a veces sí el crimen es grave. Entonces no distingue entre el crimen. Opuesto por varios republicanos en el Congreso. Entonces un sí quiere decir que sí permiten que los que están en libertad condicional pueden votar. Un no quiere decir que no pueden votar. ¿Preguntas en esta propuesta? No. ¿No? Ok, vamos a la siguiente. Ok, la propuesta número 18. Este es sobre las personas que van a cumplir 18 años cuando lleguen las elecciones en noviembre, pero no lo cumplieron antes de la elección. Pero no lo cumplieron antes de las primarias. Entonces, les voy a leer la descripción. Esta propuesta otorga el derecho de votar a jóvenes de 17 años en las elecciones primarias si cumplen los 18 años antes de las elecciones generales en noviembre. Entonces, ellos podrán votar en las elecciones primarias, donde normalmente se elige el candidato, ¿verdad?, de su partido político. Y esto en California sucedió en marzo, ¿verdad?, cuando se tuvo los debates y las elecciones entre de los demócratas fue Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, ahí estaba también. Entonces, eso se votó en marzo y allí fue cuando se decidió que el señor Biden iba a ser el representante de los demócratas. Él iba a ser el elegible para los demócratas. Pero eso significa si alguien estuvo cumpliendo años, por ejemplo, en medio de marzo y noviembre, esa persona no pudo votar en las elecciones de marzo. Aquí tenemos un ejemplo. Luisa cumple años el 13 de septiembre y ella podrá votar en las elecciones generales en noviembre, pero no votó en las elecciones primarias que fueron en marzo. ¿Por qué? Porque no cumplió los 18 años hasta septiembre. Esta propuesta, si pasa, enmendaría la Constitución de California y les daría el derecho a los que cumplen 18 ese año que también participen en las elecciones primarias. Entonces, si seguimos, los que dicen que sí,
alegan que los jóvenes se involucrarán más en las elecciones si pueden ser parte de todo el proceso, ¿verdad? No solo las elecciones generales de noviembre, también las primarias. Y las personas que dicen no, alegan que todavía son menor de edad y puede que influyan mucho los padres o maestros en cómo votan los jóvenes. Entonces, un sí aquí daría el derecho a las personas que de 17 años que van a cumplir 18 en las elecciones que voten, y un no no les daría ese derecho. ¿Alguna pregunta aquí? No, está todo muy bien. Gracias, Rosa. Ok, entonces si no tienen preguntas, vamos a pasar a la propuesta 19, que también se trata de impuestos a las propiedades. Si pasa la propuesta a personas mayores de 55 años o personas con discapacidades severas o personas que fueron afectados por incendios, tendrán la oportunidad de comprar otra casa y pagar los mismos impuestos a la propiedad de su propiedad anterior. Porque ya saben que las casas, el valor de las casas está subiendo, entonces esto se haría posible que si usted pagó $100,000 y pagó los impuestos de esa casa, se transferían a la nueva casa los impuestos. En otras palabras, le abre la puerta a estos grupos para poder comprar otra casa y moverse. Hay una excepción. Los hijos que heredan propiedades y las utilizan para rentarlas, se les requeriría vivir en la propiedad o tendrán que pagar impuestos más actualizados. Esto, LA Times sacó un reportaje, creo que el año pasado, acerca de los hijos de celebridades que estaban rentando esas casas y la renta estaban pagando más en renta que los impuestos. Entonces, sí se tomó eso en consideración cuando se hizo esta propuesta. El gobierno locales ganarían millones de dólares por los impuestos de propiedad y la mayoría irían hacia los esfuerzos de extinción de incendios. Y sabemos que California ese es un gran problema, los incendios. La mayoría de los impuestos iría a eso. Los que están a favor, que es un sí, alegan que esta propuesta incentivaría a las personas mayores atrapadas en casas de gran tamaño a reducir su tamaño. Proporcionaría fondos adicionales a los gobiernos locales y los esfuerzos estatales de extinción de incendios. Los que están en contra alegan que los agentes inmobiliarios están modificando las políticas públicas para aumentar sus comisiones. Los hijos adultos deben tener derecho a hacer lo que quieren con la propiedad que heredaron sin enfrentar una carga fiscal aplastante. Si votan un sí, quiere decir que los impuestos se podían transferir para personas mayores de 55 años que tienen discapacidad y que se han estado afectados por los incendios. Si votan un no, quiere decir que no, los impuestos no se van a poder transferir. Preguntas en esta, sé que es también un poquito complicada porque es de impuestos. ¿No? ¿Están bien? Está un poco complicada esta. Sí, entonces, ¿qué tiene preguntas? Por ejemplo, bueno, si yo tuviera una casa y uno fallece, esa casa se queda para los hijos la rentan. Entonces, los impuestos, el gobierno evaluaría esa propiedad y depende de lo que cueste la casa, le subirían los impuestos a los nuevos dueños que son los hijos, ¿verdad? Depende de cuánto cuesta la propiedad. No dice mucho la propuesta de eso, pero esto es más bien para la cláusula que pusieron en la propuesta. Es más bien para los hijos que heredan las propiedades y que no pagan nada de impuestos o pagan menos impuestos de lo que se paga de renta. Sí, he escuchado un poco de eso porque, dice que, porque vamos a suponer, si, un ejemplo, yo compré mi casa en $100,000 y pues los impuestos realmente son poquitos, pero ahorita la propiedad cuesta, ponle $300,000. Entonces ahorita si la persona
si yo la volviera a comprar, ya los impuestos son más porque la casa cuesta más. Entonces, como si yo, vamos a suponer, yo ya no vivo, los nuevos dueños son los hijos. Entonces, con esta propuesta se haría que los hijos pues pagarían no lo que me costó, lo que yo estaba pagando de impuestos, que era muy poquito. Se evaluaría esa propiedad y los hijos pagarían los impuestos que son como pues los actuales, al precio que cuesta la casa, al precio que está el, el mercado de la casa, ¿no? Tiene que, sí, entonces se tiene que comprobar que sus hijos están viviendo ahí. Sí sé que, no dice aquí en la proposición, que depende de cuánto es el valor de la casa también. Ujú. Sí. Ok, bueno. Sí, se me hace un poquito complicado. Esa parte sí es complicada. Sí, entonces, ok. Pero también Bueno, está mucho, lo que se está viendo mucho y ajá, el abuso de las personas que heredan las casas, que ujú, no pagan los impuestos suficientes, pero están ujú, como una persona, es decir, ellos rentan la casa, sus impuestos son $3,000 al año, ¿verdad? ujú, Ellos rentan la casa por $5,000 por mes. ujú. Entonces, ellos quieren, el estado de California lo que quiere es que eso ya no siga pasando, porque la renta sí está subiendo mucho, especialmente en lugares como Los Ángeles, y no es Ujú. justo que estas personas estén ah, ingre- tan- cobrando tanto por renta cuando no se cobra tanto por impuestos. Ok, correcto. Creo que ya entendí un poquito mejor. ¿Sí tiene? Gracias por explicar. Sí. Ok, esta también está un poco está un poco complicada también, entonces voy a ir un poco lenta. La propuesta número 20 es sobre la libertad condicional, como decimos es parole, sería más estricta. Desde el 2014 se ha votado 2 veces para reducir el castigo de delitos de robo y drogas porque son crímenes que se consideran menos graves que de esos delitos violentos, ¿verdad? Como si uno no sé cómo se dice, matar a alguien, ¿verdad? Sería un delito violento. Si pasa esta propuesta, eso significaría 3 cosas pasarían. Las personas con cargos de delito de robo de más de $250, o sea, si es algo de robo que vale más de $250, recibirán cargos de delito más graves. Se consideraría un felony, ¿verdad? Como se dice en inglés, que antes. O sea, eso cambiaría el robo de un misdemeanor, una carga de menos riesgo a un cargo de más gravedad, que es un felony. Segundo, esta propuesta, si pasa, más delitos considerados no violentos no podrían ser considerados para libertad condicional anticipada, early parole. Entonces, por ejemplo, si alguien es cargado con, digamos, un delito de robo, un delito de tráfico de humanos o solicitación, esas personas ya no serían elegibles para aplicar para early parole, para que salgan antes del día que se les dio. Y tercera, esto se ampliaría las pruebas de ADN necesarias para personas condenadas con cargos menores, como robo, violencia doméstica y cargos de drogas. Entonces, si pasa esto, la ADN de esas personas con esos tipos de delitos se va a requerir, que antes no ha sido requerido. Vamos al siguiente, Vanessa. Gracias. Entonces, si pasa esta propuesta, si es un sí, las personas que están a favor alegan que California cometió un error cuando pasó la propuesta 47 en el 2014 y la propuesta 57 en el 2016, que ha despenalizado delitos contra la propiedad, que es como el robo, y delitos no violentos. Entonces, estas propuestas bajó, ¿verdad? La criminalización de estos delitos.
Y esta propuesta es apoyada por departamentos de policía y organizaciones que representan familiares de víctimas. Ahora, un no, ¿verdad? Las personas alegan que la propuesta solo extendería el daño que actualmente existe en nuestro sistema de justicia penal. Especialmente sabemos que el sistema de justicia va contra las comunidades latinas y afroamericanas un poco más que las comunidades de gente blanca. Esta ley es opuesta por el ex gobernador de California, Jerry Brown, y también por el ACLU, que es la Unión Americana de Libertades Civiles. California ya intentó la estrategia, ¿verdad?, de encarcelarlos y tirar la llave, nada más meterlos y pues ya cometieron su delito, bye bye. Pero cuando esto pasó, no redujo el crimen, o sea, nada cambió cuando se convirtieron más estrictos. Hizo explotar el presupuesto de las prisiones del estado y destrozó a innumerables familias, ¿verdad? Porque si está alguien en la cárcel, obviamente hay una familia con esa persona. Entonces, un favor así agregaría esos detalles que repasamos y en contra diría no hagan las leyes más estrictas. ¿Alguna pregunta? No entendí como eso, dijiste de 200, que se considera que una felonía si hacen un robo de 250. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Yo voy a la tienda y me robo un Apple Watch, un reloj de Apple. Porque ese reloj, ahorita creo que sale en unos $300, $400, creo. O un teléfono, digamos, me robo un teléfono, sale un poco más caro. Una computadora, eso de por sí sale más caro. Allí, ese cargo no sería un cargo mínimo, ese sería un cargo más grave. Felonía, una felonía. Pero si me robo, digamos, una manzana que vale unos $2, ahí no sería un cargo, una felonía. Ok, correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Sí. Sí, vamos bien. Ok. Bueno, Entonces, una pregunta. dime, A lo que estaban comentando, entonces si ponen que sí, no es considerado una felonía, ¿correcto? el otro lado. Un sí diría que sí es considerado una felonía. ¿Melissa, si regresas a la última, por favor? Entonces, si es un sí, esas 3 cosas que están ahí apuntadas pasarían. Esa sería la nueva ley. Y si es un no, no pasarían esas cosas. Quedaría como está la. Gracias. Quedaría como estamos ahorita, sin hacer esos delitos más graves. Pero si es un sí, todo eso pasaría. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a seguir. Okay. Esta es control de rentas también, otra de propiedad, muchísimas de propiedad esta vez. En el 2019, fue el año pasado, el gobernador Newsom firmó una ley donde propietarios no les puede subir la renta a más de 5% cada año. Si pasa esta propuesta, los condados y ciudades podrán implementar aún más restricciones hacia más propiedades, especialmente a edificios de más de 15 años y hogares rentados por una familia. Pero no todas las familias. Estas restricciones van por encima de cualquier ley que se haya firmado. Entonces, la ley que firmó Governor Newsom, si pasa esta propuesta, ya no va a ser vigente. No incluye a propietarios con menos de 3 propiedades. Si los inquilinos se mudan, los propietarios podrán aumentar la renta. Y se admite que a California le falta más vivienda accesible, pero hay debate si la propuesta 21 es la solución. Está un poco complicado, ¿verdad? Sí. Esta fue la más difícil. A favor.
Los que están a favor alegan que esto protegería a las familias de California que están a un aumento de alquiler de ser expulsadas de sus vecindarios por propietarios cooperativos. Esto evitaría que más personas se queden sin hogar. Y aburrimiento, apoyado por el Partido Demócrata de California y también que ciertos sindicatos. En contra, alegan que sería menos atractiva para los constructores construir más viviendas en el estado. También disminuiría los ingresos de los gobiernos municipales y estatales. Además, los californianos ya tomaron una decisión en el 2018 y se dice que es muy temprano para ver si está afectando positivamente la ley que firmó Governor Newsom. Está opuesto por el gobernador Newsom y la Asociación de Apartamentos en California. ¿Preguntas? Un poquito más de si dice que no, los que están los que dicen que no. Los que dicen que no, quiere decir que la ley que firmó Governor Newsom, donde no se les puede aumentar más del 5% por año, quedaría en efecto. Ok. ¿Ok? Los que dicen que sí aplicaría más restricciones. Ok, gracias. ¿Okay? ¿Más preguntas? Ok. Entonces, sigamos a la propuesta número 22. Esta es sobre las reglas laborales especiales para la economía gig. ¿Qué significa eso? A esto, honestamente, solo se refiere a las aplicaciones a las compañías, basadas en aplicaciones como el Uber, si usan Uber, Lyft, Postmates, DoorDash, todos los servicios que van a su casa a dejarle su comida o los recogen y los llevan a otro lugar. Esas son las las compañías basadas en aplicaciones. Lo que haría esta propuesta esta propuesta continúa la conversación sobre el AB5 que pasó el año pasado, ¿verdad? Que afectó a aproximadamente 1 millón de trabajadores en California. Esta propuesta determina si una persona será clasificado como trabajador independiente o empleado de la compañía, empleado oficial de esa compañía. Esta propuesta aplica exclusivamente, ¿verdad? Como les mencioné, para los que trabajan para compañías basadas en aplicaciones. Si pasa, lo que ellos prometen, lo que esas compañías prometen es un cambio de salario a un salario más alto, ¿verdad? Todavía un poco mínimo, pero más alto. Un estipendio de seguro médico para algunos de los conductores y nuevos beneficios médicos si se lastiman en el trabajo. Eso es, si pasa y si es un sí, ¿verdad? Los trabajadores se considerarían trabajadores independientes y no tendrían los beneficios de un trabajador de la compañía oficial. Estos beneficios que ellos están proponiendo no equivalen a los beneficios de empleados de tiempo completo, ¿verdad? Como ustedes, ¿verdad? Que tienen sus beneficios de aseguranza, de tiempo de vacaciones, de tiempo pagado cuando están enfermos. Esos beneficios son beneficios de empleados de tiempo completo. Sigamos al siguiente, Melissa. Los que están a favor, ¿verdad? Los que dicen un sí, esto permitiría que las compañías continúen ofreciendo a los conductores trabajo en horarios flexibles y a los consumidores viajes a precios bajos. Uber ha dicho que hasta el 76% de conductores en California podrían ser eliminados si pasa y que los precios de los pasajeros aumentarán entre un 25% a un 111% en todo el estado. Y obviamente esta propuesta es apoyada y fundada por Uber, Lyft, Instacart, DoorDash y la NAACP de California, que es una organización de derechos civiles. Ahora, los que dicen no, los que están en contra, ¿verdad? Los que quieren que los trabajadores de estas compañías se consideren empleados de tiempo completo, ellos dicen
que corporaciones valoradas en los millones de dólares no tienen el derecho de negarles a trabajadores los beneficios de empleado de tiempo completo. Esos beneficios incluyen que, ¿verdad? Como nosotros que tenemos trabajos de tiempo completo, incluyen el seguro social, el pago de horas extra, los reembolsos de sus gastos, el derecho de organizarse, beneficios del Estado como el desempleo, permiso por enfermedad con goce de sueldo y compensación de trabajadores. Esta propuesta es opuesto por Joe Biden y Kamala Harris y SEIU, que es la unión, la base, ¿verdad?, de la unión por cual están ustedes afilados. Entonces, aquí un sí diría, sí, manténganlos como trabajadores independientes. Un no diría no, agréguenlos como trabajadores de tiempo completo con todos los derechos. ¿Alguna pregunta? No, creo que está muy bien explicado. Esto dice apoyar que también es para Uber y Lyft. ¿También va a incluir like DoorDash y todos esos tipos de aplicaciones o es nada más específicamente para Uber y Lyft? No, también afectaría a estas aplicaciones. Cualquier aplicación basada cualquier compañía basada en aplicación que incluye, ¿verdad?, el delivery de la comida por medio de DoorDash, Postmates, Uber, Lyft. Lo que ordenamos así en los teléfonos, ese sería las compañías que están ahorita en cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir entonces. Ok, esta es la propuesta 23. 3 más nos quedan, ya casi acabamos. Las reglas para clínicas de diálisis. En el estado hay más de 600 clínicas que atienden alrededor de 80,000 pacientes en diálisis renal al mes. Las clínicas están abiertas por largas horas y también los fines de semana. Si pasa esta propuesta, requeriría que un doctor médico esté en la clínica durante el tiempo que está abierto. Actualmente no siempre está un doctor médico, siempre hay enfermeros, pero no el doctor médico. También se les requeriría proveer del mismo servicio a todos los pacientes y eso incluye si tienen medical o seguro médico privado. Y también infecciones de pacientes que pacientes tienen que ser notificadas al Departamento de Salud del Estado y quiere decir que tendrá más control de determinar si necesita haber cambios en la clínica o si se necesita cerrar. Entonces, quieren ver que si está limpia la clínica que los pacientes están usando. Un sí, dicen a favor, apoyado por Sindicato de Trabajadores de Salud, dicen que la atención al paciente y calidad aumentaría. Un no, es que está opuesta por la mayoría de la agencia de salud en el estado de California. Dicen que los costos van a aumentar, entonces el servicio no va a ser igual. ¿Preguntas en esta? No, todo está bien. Esta no está tan difícil, ¿verdad? Sí, en términos del paciente, sé que si le ponemos que no, le va a aumentar los costos del paciente, ¿es correcto? Sí, es correcto. Okay. Le va a aumentar también al Estado, a nosotros de que pagamos los impuestos. ¿Sí te contesté tu pregunta, Vero? Sí. Ok. Ok, la propuesta número 24, esta también está un poco complicada, entonces ahí me dicen si tienen alguna pregunta. Esta es hacia las nuevas reglas de privacidad al consumidor, ¿verdad? Porque ahorita sabemos que los teléfonos, ¿verdad? Las aplicaciones que tenemos en los teléfonos, muchas de esas interacciones que tenemos con nuestros teléfonos, crean o no, se aguardan, ¿verdad? Las compañías aguardan mucha de nuestra información y entonces esta es una propuesta que está tratando de un poco más controlar ese comportamiento de información personal.
Entonces, esta propuesta lo que haría es agregaría nuevas reglas de seguridad de datos que, perdón, esta propuesta haría cambios hacia estas condiciones. Entonces, se debería informar a los consumidores, ¿verdad?, quién son ustedes, si se está recopilando o vendiendo sus datos y pueden solicitar que se elimine su información de estar vendiendo. Las empresas también tendrán prohibido cobrar más a los clientes que solicitan más privacidad. Entonces, si ustedes no están, perdón, no están, si ustedes no están conforme que se comparta su información, no les pueden cobrar más, no les pueden dar más altos precios. Consumidores tendrán nuevos derechos para limitar el intercambio de su información personal y también podrán corregir información incorrecta. Más negocios serán sujetos a las reglas de privacidad, entonces esto aplicaría, ¿verdad?, a más compañías y aumenta multa por recolección de datos de menores. Entonces, subiría la multa para esas compañías que estén compartiendo y vendiendo los datos de los menores. Y se establecería una nueva agencia de protección al consumidor en el gobierno estatal. Entonces, esta propuesta en esencial está tratando de poner más regulación, ¿verdad?, en cómo se comparte su información personal que están en sus teléfonos. Y entonces, las personas que están en contra, ¿verdad?, las personas que dicen no, opositores dicen que los que optan por la privacidad podrían pagar más gastos injustamente. Entonces, si no se está compartiendo su información, a ustedes no les llegaría los cupones o las ofertas que a veces tienen. Y también dicen que no protege lo suficiente los datos de personas en plataformas de medios sociales. Dicen que no hace lo suficiente, ¿verdad?, para proteger a uno como consumidor. Las personas que dicen sí, que están a favor, dicen que consumidores tendrán control en qué información, se distribuye o se vende. Entonces tendrían más control sobre qué se está compartiendo de ustedes. ¿Alguna pregunta aquí? Sé que es un poco más complicado también. ¿No? No. Ok, entonces ya llegamos a la última. Okay. Y la última, la propuesta 25, poner en fin a la fianza en efectivo. Votar para ver si una ley que pasó por la legislación de California, pero tuvo que ser detenida debido a un referéndum, puede finalmente ser ley. Si pasa, habrá un fin a la fianza en efectivo, que la fianza en efectivo es una cierta cantidad que tiene que pagar un posible criminal para salir de la cárcel mientras espera su juicio. La cantidad normalmente se basa en la gravedad del delito y es decidido por un juez. Si pasa y ya no hay fianza en efectivo, los jueces serían los que tomarán en consideración otras cosas como si son o no un peligro a la comunidad o otros posibles riesgos si la persona es liberada antes de su juicio. Entonces ya no va a decir, esta persona puede salir si paga $6,000. El juez determinaría esas cosas. Los que están a favor alegan que la fianza en efectivo se basa en la habilidad de pagar en vez de la seguridad pública, apoyado por grupos de derechos civiles y presidente del Tribunal de California. Los que están en contra, que es un no, alegan que basar la decisión de si alguien es liberado en un formulario de riesgo o en la percepción del juez puede ser problemático o sesgado. Está opuesto por empresas de finanzas. ¿Preguntas? Entonces, esta propuesta, si dice sí, ya no va a haber finanzas. Ya no va a haber bail bonds. Ya no va a haber bail bonds. Y normalmente las bail bonds a veces no son altas, pero hay muchas personas que son arrestados que a lo mejor no pueden pagarlo, aunque no sean tan altas, y a veces duran meses en la cárcel esperando su juicio. Sí. Sí, yo he tenido alguna mala experiencia y yo creo que sí tengo idea por qué es lo que voy a votar.
Ok, preguntas en alguna de las propuestas. Sé que fue mucha información. Yo voy a dejar de compartir. No, de hecho me gustó que tenían qué significaba un no y qué significaba un sí, porque creo que eso es algo que hasta yo confundo. Ujú. Y es lo que también Karen y yo hablamos mucho de cuando estábamos llenando nuestra boleta, de qué significa un sí, qué significa un no, y creo que también confunde mucho a la gente con tanta información. Pero ya que acaben de llenar su de esta, no se les olvide que tienen que firmar su sobrecito, la fecha de hoy, y cerrarla, y la pueden entregar, como les dije, en el correo, y no se necesita estampilla, o en una caja, un sitio de entrega. También estaba mirando aquí porque yo no había abierto mi sobre, pero aquí yo prefiero votar en persona y estaba mirando que dice aquí que sí va a estar abierto 4 días, del 31 de octubre al 3 de noviembre. Entonces, pues sí me alegra, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, yo sí quiero ir a votar en persona. Y sí hay esa posibilidad, Rosa. Sé que tiene que entregar esta. Ajá. Entonces lleve esta y se la entrega a ellos y les dice, yo quiero votar en persona. Ok. Y también puede votar temprano para no esperarse el día, porque a veces sí hay líneas más largas. Sé que eso no es un problema tan grande en California como otros estados, pero a veces la gente prefiere votar temprano. Ok, pues muy bien, pues muchas gracias por toda esa información, porque realmente a veces nosotros nada más votamos porque escuchamos en la televisión o porque nos llega algún folleto que